le bendiga, hermana Denis. Amén, hermanito, Dios le guarde y gusto en verlo. Sí, amén, gloria a Dios. Este hermoso día que Dios nos da y gracias a Dios por las victorias que vamos alcanzando en su nombre. Y qué bueno cada día que nos vayamos metiendo en ese río de vida y vayamos siendo partícipes de toda esa gloria que Dios quiere cada día colocar sobre nosotros y ser instrumentos, aquellas personas que están ahí al frente de la batalla para ver lo que Dios está haciendo. Quiero compartir esta mañana unos pensamientos tomando a Josué y algunas partes aquí de la escritura para hablar acerca de la actitud de un líder. Algunas cosas unos pensamientos sencillos, pero que nos van de pronto a ilustrar en la vida de Josué la actitud que debemos tener en el liderazgo, sea seamos pastores, seamos diáconos, presidente de jóvenes, en fin, cualquier actitud o cualquier posición que tengamos, sea en nuestra casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en el lugar donde estemos, vamos a tomar la actitud que la palabra de Dios nos dice, la actitud de vencedores. Quiero leer el libro de Josué, el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué es un tipo de liderazgo en la Biblia de un hombre valiente, guerrero, un hombre de confianza, de fe. El hombre que Dios usó para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, después de que Moisés los condujo por el desierto 40 años. Pero Josué era el encargado de repartir la tierra, la heredad, de conquistarla y entregarla en posesión a los hijos de Israel. En Josué vemos a un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre con la espada en su mano y que está confiando plenamente en el poder de Dios. La Biblia nos dice que Josué era servidor de Moisés. Él era un siervo de tiempo completo. ¿Qué hacía Josué? Josué era el servidor de Moisés, es decir, estaba totalmente al servicio de él, a sus órdenes, pero en medio del transcurso que él está al lado de Moisés, vamos aprendiendo algunas cosas de este hombre, de Josué. Él salió de allí, de la tierra también de esclavitud, juntamente con todo el pueblo, pero Dios comenzó a prepararlo y había en este hombre una actitud muy bonita que le fue preparando para la responsabilidad que Dios le iba a dar. Entonces hay algunas cosas que yo quiero señalar en este hombre que nos van a mostrar la actitud de un servidor. El primero está en Éxodo capítulo 33, el versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios:
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. La primera actitud que vemos aquí en Josué es que este era un hombre que vivía en comunión con Dios. No se apartaba allí del tabernáculo. Dice la Biblia que permanecía en ese lugar. Entonces, la primera actitud de un líder es que debe estar dispuesto a estar cerca de Dios. Debe vivir cerca de la presencia de Dios. La persona que quiere tener un carácter de líder tiene que desarrollar una comunión íntima con Dios. Debe andar cerca de los atrios de Dios, andar cerca del tabernáculo de Dios, porque él tiene que comenzar a familiarizarse con oír la voz de Dios, empezar a conocer. Lo que nosotros hagamos en público va a ser resultado realmente de esa relación privada con Dios. De manera que la persona que tiene esa actitud va en un camino de victoria. El Señor le dijo a los apóstoles hablando con ellos, Él les dijo, lo que os digo en tinieblas, decidlo a plena luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, que ellos primeramente tenían que aprender en secreto una relación con Dios, tenían que desarrollar una comunión con Dios, tenían que aprender a oír la voz de Dios, que la pudieran haber oído ahí en su oído, escuchar claramente la voz de Dios. Ellos necesitaban desarrollar una comunión íntima con el Señor para después ellos llevar a cabo la tarea que Dios les había dado. Entonces es importante, una de las cosas más importantes y bases para alguien que quiere ser líder es aprender a vivir cerca de la presencia de Dios. No busquemos ganarnos el pastor, no busquemos ganarnos de pronto a la persona que está en lugar de importancia. Tenemos que buscar ganarnos a Dios, porque la cercanía con Dios es lo que nos va a dar a nosotros esa capacidad para hacer lo que Dios quiere. Entonces, una persona normalmente que va en un camino correcto se preocupa por asistir a los cultos, se preocupa por las reuniones de oración, se preocupa por los estudios bíblicos, se preocupa por un ambiente espiritual, por estar en la iglesia, por estarse congregando. Es una persona que quiere desarrollar una comunión con Dios, porque esto le va a dar fortaleza, esto le va a dar base, esto le va a dar raíces, porque primeramente todo depende de esa comunión con Dios. Entonces recuerde, el joven Josué no se apartaba del tabernáculo de reunión. Hay que dedicar tiempo para buscar a Dios, hay que dedicar tiempo para leer la palabra, hay que hacer esfuerzo y sacrificio para estar en comunión con Dios. Número 2, el capítulo 17, versículo 8 al 10, vemos otra actitud muy bonita en Josué. Y dice aquí, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Una actitud importante aquí en Josué es la obediencia. Porque uno ve que Josué era un hombre muy obediente a la voz de su pastor, a la voz de su líder. Es una persona que hace lo que le mandan a hacer. No hacemos lo que nosotros queremos. La persona que tiene una actitud correcta es la persona que está dispuesta a obedecer órdenes. La persona que está dispuesta a hacer lo que le manden. El Señor habló del siervo. La actitud de un siervo es, dice, aquel que le dice, haz esto y lo haz. Ve aquí, ve allá y la persona va. Una persona que tiene un espíritu de obediencia, porque aún el Señor Jesucristo mismo nos dice la palabra de Dios, que Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y llegó a ser así, hecho nuestro sumo sacerdote, habiendo sido perfeccionado por medio de las aflicciones. Entonces a veces los sufrimientos, las aflicciones, a veces de pronto el trato duro que nos viene a nosotros, son cosas que nos enseñan a nosotros la obediencia. No siempre hacemos lo que nos gusta,
pero hacemos lo que se nos ordena, porque estamos bajo autoridad y estamos desarrollando esa obediencia. La obediencia viene a veces por medio del sufrimiento, viene a veces por medio del conflicto, porque no siempre se nos manda a hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero vemos que a Josué se le daban órdenes y él las cumplía, él las hacía. Es bueno cuando a alguien pronto en la iglesia se le dan algunas órdenes y los hace con esa actitud. No escogemos lo que nos gusta hacer, no escogemos el cargo que queremos desempeñar, no escogemos aquellas áreas de pronto en las que nosotros nos sentimos bien, sino que estamos dispuestos a obedecer. Que en la iglesia de Dios vamos a aprender obediencia, sea en nuestro pastor, sea otro líder que el pastor puso sobre nosotros, sea la directiva de la iglesia, pero siempre mantener una actitud de obediencia, porque esto nos va a nosotros calificando para realmente nosotros ser líderes en la iglesia. No es bueno cuando se nos ordena hacer algo y nosotros no lo hacemos, porque de pronto no nos gusta, decimos, bueno, este no es mi pastor, este de pronto es la persona que de mi agrado, pero Dios quiere enseñarnos obediencia y debemos aprender esa actitud muy importante en el Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Siempre debemos estar dispuestos a la obediencia. Dios se agrada más de la obediencia que de muchos sacrificios que nosotros podamos ofrecer para Dios. Otro punto importante aquí en el texto que leímos, dice aquí, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Entonces, una actitud de un líder es alguien que está dispuesto a pelear. Que Dios le está diciendo aquí a Josué, por medio de Moisés, está diciendo, escógenos varones y sal a pelear. Hay una batalla, hay una guerra, hay conflicto, pero tienes que salir a pelear. Es decir, una actitud del líder es que tiene que ser una persona de valentía, una persona de coraje, una persona de fe, una persona que está dispuesta a enfrentar problemas. Le está diciendo, sal a pelear, enfrenta tus gigantes, enfrenta tus situaciones, enfrenta tus conflictos. Hay que salir a pelear porque esto es un campo de batalla. Y cuando está diciendo sal a pelear, tiene un respaldo porque Moisés, Aarón y Ur están allá en la cumbre del monte intercediendo. Entonces no estamos peleando solos, tenemos un respaldo allá en lo alto. Tenemos unas manos levantadas, tenemos una intercesión por nosotros. Que dice la Biblia que mientras Josué peleaba allá abajo en el campo, arriba las manos de Moisés estaban levantadas y cuando él levantaba las manos, ellos salían victoriosos. Cuando Moisés bajaba sus manos, ellos comenzaban a retroceder. Pero tenemos arriba un sumo sacerdote que no se cansa, que sus manos nunca están caídas, que siempre está a favor de nosotros. Entonces tenemos una victoria garantizada. Pero aquí la orden es, sal a pelear. Entonces no le huyamos a la batalla. Aprendamos a vencer nuestros temores. Venzamos las cosas que nos están venciendo. Tengamos ese valor porque Dios nos está diciendo es pelea. Tú tienes sangre de guerrero. Tú tienes el poder de Dios en tu vida. Sal a pelear. Hay un enemigo, pero tú lo vas a vencer, pero tienes que pelear. Porque a veces nosotros perdemos, es como la batalla antes de nosotros empezar, porque tenemos miedo, tenemos temor. Pero Dios nos está diciendo, vence tus temores, puedes vencer esa enfermedad, puedes vencer esa situación, puedes vencer esa deficiencia de carácter, puedes vencer las situaciones que hoy te tienen en el piso. En el nombre de Jesús podemos levantarnos y hacer una guerra y vamos a ser victoriosos porque con nosotros está el que es poderoso. Entonces, no nos dejemos acobardar por las situaciones, de pronto por la deficiencia que tenemos en nuestro carácter. Levantémonos en el nombre de Jesús y vamos a vencer. Dios nos está diciendo, sal a pelear, vence las cosas que hoy te están venciendo. Prepárate en una batalla. La Biblia dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
Dios nos enseña estrategias de guerra, Dios nos prepara. Él dice el salmista que Dios nos enseña a tomar el escudo, que Dios hace nuestras manos fuertes para entesar el arco de bronce y que Dios nos dará la victoria porque Él es nuestro escudo. Entonces no estamos solos, pero Dios nos está diciendo, sal a pelear, levántate, no tengas temor. Esa situación que hoy tienes, ese problema en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu congregación, en el nombre de Jesús lo vas a vencer. Porque Moisés no lo mandó a pelear por si acaso. Él le dijo, ve a pelear contra Amalek. Y él se reunió, pero la victoria de Dios estaba garantizada, porque él no estaba solo. Pero la actitud correcta de un líder es esta. Gloria a Dios. Entonces no abandonemos a veces de pronto algunos cargos. A veces soltamos los cargos en la iglesia, las responsabilidades que nos entregan por cualquier problema, por cualquier situación, porque este me miró mal, porque aquel habló de mí, porque, bueno, nos viene el desánimo, pero no soltemos la carga por cualquier circunstancia. Seamos guerreros, venzamos, humillémonos delante de Dios, digamos, Señor, de pronto me siento mal, estoy débil, pero yo sé que en tu nombre voy a recibir poder. Mire, el cargo que tienes en la iglesia, ese no te lo dio el pastor, ese no te lo dio la junta, ese cargo te lo dio Dios por medio de tu pastor. Entonces debes entender eso. Cuando Dios te llama a hacer algo, debes hacerlo. No mires al hombre, mire a aquel que te llamó, mira a Dios. Porque cuando uno entiende quién le ha dado la carga, quién lo llamó, quién lo puso en el lugar donde está, usted tiene fe para pelear porque usted dice, Dios no me va a dejar, Dios va a estar conmigo. Entonces sal a pelear. Hoy quiero invitarte, sal a pelear, lucha contra las cosas que están luchando contra ti. Porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios. Otra cosa importante que nosotros debemos mirar aquí es que Josué fue un hombre fiel. Mire que él nunca lo vemos criticando a su líder. Él era muy respetuoso de la autoridad que él tenía. Él era un servidor de tiempo completo y él nunca estaba criticando a su líder. Él que estaba haciendo, aprendiendo. La Biblia muestra a muchas personas en el pueblo que se levantaron contra Moisés, pero nunca vemos a Josué levantándose contra él. Es una actitud muy importante. Era un hombre fiel. Y sabe que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco está siendo calificado para lo mucho. Entonces, una actitud muy importante. Un punto importante aquí que quiero señalar está en Números 13, versículo 16 al 19, y quiero leerlo. Números 13, 16 al 19. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Una actitud muy importante en un líder es que debe ser un observador. Porque la orden aquí de Moisés es que vaya y le dice aquí, observad la tierra. Entonces un líder debe ser un observador. Debe abrir sus ojos para mirar. ¿Qué le dice aquí? Le dice, observe el pueblo, observe las ciudades, observe la tierra, mire el territorio, mire si las ciudades son amuralladas, cómo es la gente que vive allí, mire el pueblo, es esforzado, es débil. Miren el fruto de la tierra, cómo es bueno, es malo. Entonces, el líder debe ser un observador. Entonces debemos mirar todas estas cosas. Dice, mire las ciudades, mire la tierra. Debemos ser observadores. Por ejemplo, debemos mirar dónde vamos a meter nuestros hijos.
no meterlos en lugares donde van a estar en peligro, meterlos en situaciones como pasó de pronto en el caso de Lot. Lot miró, pero él escogió de acuerdo fue a su gusto, pero él no estaba realmente observando las situaciones que estaban pasando y metió a su familia en un lugar de peligro, metió a su familia en un lugar donde lo perdió, perdió a su esposa. Vemos que de pronto también sus hijas tomaron allí malas costumbres porque el ambiente en que ellos estaban moviendo no era un ambiente bueno. Debemos ser observadores. Dice, mirar el territorio, dónde vamos a entrar. Hay que mirar los puntos de resistencia, las dificultades a enfrentar, los peligros. Debemos observar el terreno, vamos de conquista, vamos a conquistar, pero tenemos que determinar y tener como una visión clara en dónde es que vamos a entrar, qué puntos de resistencia hay, cuáles que son, cómo son las ciudades, son difíciles aquí para entrar, es fácil. Debemos mirar, o sea, conocer con qué nosotros nos estamos enfrentando, a qué enemigo nosotros estamos enfrentando, cuáles son las verdaderas luchas que tenemos, en dónde están los focos de resistencia. Debemos conocer y pedirle a Dios sabiduría para que nos dé un sentido de ser observadores. Porque a veces nos metemos en terrenos que no conocemos. Son peligrosos, pero no conocemos a veces el terreno. No hemos gastado el tiempo para observar. Y recordemos que en la oración Dios nos va dando esa visión de mirar cómo están las cosas, cómo es el ambiente, qué presiones hay, qué se está moviendo en esa área. Entonces debemos ser personas observadores. Dice, mira la tierra si es buena, qué tan productiva es. Es decir, mire con ojo crítico. Mire con ojo crítico. Mire las cosas con ojo crítico. Mire si esa relación le conviene. Mire si esa relación que tiene ahorita o que está entablando, que está formando, si le va a bendecir, si eso va a producir. Porque a veces hay relaciones que nos opacan la vida espiritual, que nos desvían del curso que Dios tiene para nosotros, que nos apartan del camino. Entonces debemos mirar si una relación nos está trayendo mal, entonces hay que terminarla. Si hay una relación, me refiero cuando estamos de pronto en ciertas relaciones, no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de, por ejemplo, por decir un noviazgo, una pareja de jóvenes. Si usted ve que esa persona no le trae bendición a su vida, debe analizar esa situación. Si hay amigos, si hay relaciones, usted ve que no le traen fruto, es mejor pensar qué hacer con eso. Pero debemos ser observadores, no debemos escoger de acuerdo a nuestro gusto, porque el problema es que escogemos de acuerdo a nuestra emoción, pero lo que está diciendo aquí, observe, mire si realmente esa situación lo va a bendecir, mire si ese negocio realmente es bueno, si le va a traer prosperidad a su vida, si le va a bendecir. Debemos siempre observar las cosas con un espíritu con una mirada crítica, un ojo crítico. Otro punto importante, la confianza en Dios. Recordemos aquí que en el capítulo 14 vinieron 10 espías trayendo malas noticias y diciendo que esa tierra sí era buena, pero que había gigantes, que al parecer ellos para la gente de allá eran como langostas. Y dice, nos vamos a morir en ese lugar. Y ellos desalentaron al pueblo, pero Josué y Caleb se levantaron con confianza en Dios para alentar al pueblo y para decir, la tierra que Dios nos da es tierra muy buena. Y el amparo se ha ido de ellos. Allá hay gigantes, pero el amparo se ha apartado de ellos y nosotros los vamos a comer como pan. Entonces un líder siempre debe hablar infundiendo ánimo, aliento, confianza. No toquemos trompeta de desaliento en la iglesia, o hablando a nuestros hermanos, a nuestra familia. Siempre infundámosles confianza en Dios. Siempre hablemos del poder de Dios. Siempre hablemos de las maravillas que Dios hace en nosotros. Porque el apóstol Pablo dice que aunque a veces nosotros estamos caídos, pero que no estamos desamparados. Que aunque seamos como pobres, pero que estamos enriqueciendo a muchos. Que estamos perseguidos, pero no estamos abandonados. Es decir, la vida del cristiano a veces es como una paradoja, parece una cosa, pero en realidad es otra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Entonces, cuando veamos las dificultades, no nos asustemos y no infundamos aliento. Como padres, no infundamos temor a nuestros hijos. Como pastores, no infundamos temor a los creyentes. Que ellos siempre oigan desde el púlpito una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de poder, que siempre podamos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a traer aliento porque hay mucha gente a veces en el piso desanimada y cuando oyen esa voz de desaliento, la gente se desespera. Pero siempre hay una palabra de aliento y decir, Dios está con nosotros. No importa la circunstancia que estemos enfrentando, pero esto es una prueba, esto es temporal, pero la victoria la tenemos. Entonces, Josué era un hombre de confianza en Dios. Y para terminar, quiero decir, Dios, la actitud de un líder es que fue hecho para grandes cosas. Dios le está diciendo a Josué, todo el territorio, todo lo que pise la planta de vuestro pie, será vuestro territorio. Y le da promesas grandes, dice, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. El que estuvo con los primeros apóstoles, que estuvo con los apóstoles en el primer tiempo en la iglesia primitiva, está también con nosotros. Recordemos que la iglesia es una sola, no hay una iglesia allá y otra iglesia acá. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la continuación de esa iglesia, pero somos la misma iglesia, el mismo espíritu, la misma fe, el mismo nombre, las mismas promesas de Dios, el mismo propósito de Dios. Él dice que Él está con los primeros, Él está con los postreros. Los milagros que ellos vieron, las maravillas que ellos vieron, nosotros también las vamos a ver porque Dios no ha cambiado. Hay gente que dice los milagros fueron para ese tiempo. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos testimonios realmente de lo que Dios puede hacer cuando alguien cree. Porque no, algunos dicen, eso fue para el comienzo, para establecer la iglesia. No, Jesucristo no ha cambiado. La iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. El propósito sigue siendo el mismo. Entonces Dios le dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro territorio. ¿Qué nos va a dar a nosotros a Dios por heredad? Lo que nosotros pisamos, de lo que nosotros nos apoderamos, lo que tomamos en nuestra mano, ese va a ser nuestro territorio. Sobre aquello que nosotros nos paramos y declaramos que es nuestro, va a ser nuestro territorio. La actitud del líder es, Dios me hizo a mí para grandes cosas. Hay una tierra que nos está esperando. Esa tierra es un campo, es un ministerio, es un lugar de accionar, es un lugar donde hay gigantes, pero tenemos al victorioso con nosotros. Es un lugar donde hay dificultades, pero tenemos promesa que todo lugar que pisemos será nuestro territorio. Entonces, hermanos, levantémonos en fe, en confianza. Estamos en el último tiempo, pero este es un ejército arrasador. La Biblia dice que se levantar un ejército en los últimos tiempos de poder, de victoria y de gloria. Y este tiempo es el que nos tocó a nosotros vivir. Entonces, mis hermanos, adelante en el nombre de Jesús, porque con nosotros está el Todopoderoso. La paz de Cristo sea con todos. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria al Señor. Amén. Preciosa enseñanza. Preciosísima.